Mi nombre es Ramón Ortega. Tengo 76 años, y hace apenas 3 semanas, mi hijo menor, ese mismo a quien cambié los pañales y defendí en la escuela más de una vez, me echó de la casa donde viví los últimos 20 años. ¿La razón? Mis suegros necesitan más espacio, me dijo, sin mirarme a los ojos, mientras sostenía su taza de café como si nada pasara. Así de simple, así de cruel. Pero lo que él no sabe, lo que nadie sabe, es que tengo algo guardado que podría cambiar el rumbo de esta historia para siempre. Imagínate la escena, un lunes a la mañana, todavía con el olor del desayuno flotando en la cocina, y de repente me dice que tengo que desalojar antes del viernes. ¿Desalojar? Como si yo fuera un inquilino cualquiera. Como si los años que pasé cuidando esa casa, reparando caños rotos, cocinando en los fines de semana mientras ellos viajaban, no contaran. Me ofreció una habitación en una residencia para adultos, con más comodidad y asistencia. Pero lo que dolió no fue la propuesta, fue la decisión ya tomada. Como si mi presencia ya no tuviera valor. Y yo me pregunto, ¿qué clase de hijo reemplaza a su padre por los padres de su esposa, sin pestañear? ¿Qué pasó con el respeto, con el amor filial, con todo lo que le enseñé a través del ejemplo? Porque si hay algo que yo hice en la vida, fue entregarme por mi familia. Nunca fui rico, pero nunca les faltó un plato de comida caliente ni un techo firme sobre la cabeza. Trabajé de mecánico por casi 5 décadas, perdiendo domingos y ganando callos. Todo para que él pudiera estudiar, tener futuro y sentirse orgulloso de su apellido. ¿Y así me paga? Pero aquí viene lo que ni él, ni su mujer, ni sus suegros imaginan. Durante años guardé silencio sobre unos terrenos que heredé de mi padre, al sur de la provincia. Tierras que nadie quiso en su momento porque estaban alejadas, pero que ahora, gracias a un nuevo proyecto turístico, valen más que la casa donde me criaron. También tengo un fondo de ahorros que fui alimentando con paciencia, cortando gastos y haciendo changas incluso después de jubilarme. Nunca quise presumir. Solo quería estar tranquilo. Pero ahora tengo razones para hablar. Esta no es solo mi historia. Es la historia de muchos padres como yo. Padres que criaron con sacrificio y hoy viven el rechazo parental como si fuera parte del ciclo natural. Padres desplazados por suegros en casa, ignorados por generaciones que cambiaron valores por comodidad. Pero lo que esta familia no sabe es que la dignidad, cuando se pisa, responde. Y esta vez, va a responder con fuerza. Había una época en que cuidar de los padres en la vejez no era una opción, era un deber sagrado. Se consideraba un acto de amor filial, un gesto natural de retribución por todo lo que ellos sacrificaron. Pero algo ha cambiado. En esta historia, un hombre mayor, jubilado y humilde, llega a la casa de su hijo esperando un poco de cariño, de respeto, de hogar, y lo que encuentra es distancia. Su presencia molesta, sus hábitos son ridiculizados, su existencia parece incomodar. El abandono de padres no siempre empieza con una maleta en la puerta, a veces empieza con el silencio. Un silencio que poco a poco se convierte en rechazo parental disfrazado de modernidad. La historia no se trata solo de una familia disfuncional, sino de una pérdida más profunda, la de los valores perdidos. ¿Dónde quedó ese respeto a los padres que nuestros abuelos enseñaban con tanto orgullo? Hoy, muchas decisiones se toman por conveniencia, por evitar incomodidades. El hijo, presionado por su esposa y los suegros en casa, olvida todo lo vivido, todo lo recibido. Ya no se trata de espacio físico, sino de espacio emocional.
¿Hay algo más cruel que sentir que sobras en el hogar que ayudaste a construir? Y aún así, este drama familiar no es un caso aislado, es el reflejo de un mundo donde el desarraigo se ha normalizado. En medio de esa casa que ya no lo recibe, el padre empieza a preguntarse en qué falló. ¿Fue demasiado blando? ¿Fue demasiado generoso? ¿Se equivocó al criar con el corazón? Las preguntas no cesan. Y lo peor no es no tener respuestas, lo peor es no tener a quien preguntarlas. El abandono emocional duele más que el físico. Duele más cuando viene de alguien a quien diste tu vida. Porque sí, aunque suene fuerte, este hijo ingrato no lo empujó con las manos, lo empujó con la indiferencia. Y es que cuando se cede el corazón, se espera al menos un rincón donde descansar en la vejez ignorada. No es justo que alguien que trabajó toda su vida, quizá como agricultor, albañil o pescador, termine sus días sintiéndose una carga. ¿Cómo se mide el sacrificio de los padres? ¿Con dinero? ¿Con espacio? No. Se mide con gratitud. Pero en esta historia, la gratitud fue barrida por la comodidad moderna. Y ese hombre, criado con códigos tradicionales, no sabe cómo navegar este nuevo mapa de relaciones tóxicas disfrazadas de decisiones adultas. Muchas veces, el conflicto familiar no estalla en gritos, sino que se cocina lentamente en la rutina. El padre comienza a notar miradas incómodas, conversaciones en voz baja, puertas que no se abren. Y mientras tanto, los suegros en casa ganan protagonismo. Deciden qué se come, cómo se limpia, dónde se sienta cada quien. Poco a poco, él deja de ser el abuelo, para convertirse en el extraño. Y ahí, justo ahí, es donde el drama silencioso se convierte en traición familiar. Porque el respeto no se pierde en un día, se desvanece gota a gota. Este primer capítulo nos deja con una pregunta dolorosa. ¿Cuándo fue que dejamos de honrar a quienes nos dieron todo? La historia aún no ha tocado fondo, porque lo más desgarrador no es perder el techo, sino perder el lugar en el corazón de un hijo. Y lo que este padre aún no sabe, es que el dolor emocional que está por venir será aún más profundo que la humillación. Porque cuando la vejez se enfrenta al desprecio, no hay bastón que sostenga la dignidad rota. La tristeza que siente un padre al ser desplazado no se parece a ningún otro dolor. No es el llanto ruidoso del abandono repentino, es la melancolía callada que se instala en el pecho y no se va. Este hombre, acostumbrado al trabajo duro y a resolver todo con las manos, ahora se enfrenta a algo que no sabe cómo arreglar, su propia invisibilidad. Lo peor es que nadie lo mira a los ojos. Nadie pregunta si necesita algo. El dolor emocional no siempre deja moretones, pero deja grietas. Y cuando se llega a la tercera edad, esas grietas no sanan fácil, se agrandan con el silencio. Para muchos adultos mayores, el hogar representa su último refugio de identidad. Es donde se sienten útiles, necesarios, parte de algo. Pero cuando ese lugar se convierte en territorio hostil, el alma se desorienta. El rechazo parental no solo arrebata el derecho a una cama o un plato de comida. Arrebata algo más íntimo, el sentido de pertenencia. La mente comienza a fabricar preguntas que duelen más que cualquier herida física. ¿Por qué? ¿En qué momento dejé de ser suficiente? Y es ahí cuando empieza la verdadera tortura, la emocional. Este padre ya no se reconoce en los rincones de la casa. Las paredes le son ajenas, los rostros le resultan fríos. Ni siquiera el perro se le acerca como antes. Todo ha cambiado. Y en ese nuevo orden, él sobra.
La familia disfuncional no siempre se descompone por grandes escándalos. A veces basta con una suma de pequeñas exclusiones. La hija política organiza reuniones sin contar con él. Los suegros en casa ocupan su silla favorita. Y el hijo, el hijo, siempre tiene una excusa para no verlo, para no escucharlo, para no tocar ese tema incómodo. Lo más desgarrador de todo esto es que la vejez ignorada no grita, se arrincona. Este hombre no pide nada, pero su mirada lo dice todo. Sabe que está siendo desplazado, pero no quiere generar más conflicto familiar. Así que guarda silencio. Y ese silencio se convierte en prisión. Cada palabra que no dice es una lágrima que no cae, pero que pesa. Y cada noche que cena solo, aun estando rodeado de gente, es una noche más en la que se convence de que ya no importa. En la juventud, el dolor se comparte, en la vejez, se esconde. No por orgullo, sino por dignidad. Y aquí es donde esta historia toca una fibra muy sensible. El abandono de padres no siempre es físico. A veces, lo más cruel es estar presente y ser ignorado. Es la injusticia familiar disfrazada de decisiones maduras. ¿Cómo puede alguien ver a su padre marchitarse y seguir con la vida como si nada? Esa es la verdadera pregunta que esta historia deja flotando en el aire, como un suspiro sin respuesta. Y mientras todo esto ocurre dentro de casa, el mundo afuera sigue girando. Pero para este padre, el tiempo se detiene. No sabe si quedarse esperando un gesto de amor filial, o si simplemente debe irse antes de que le pidan. Porque lo que aún no ha entendido es que el dolor emocional que sufre no es personal, es generacional. Y lo que está por venir, lejos de calmarlo, revelará el verdadero peso de una familia rota por influencias externas. En cada familia hay fuerzas invisibles que mueven los hilos. No siempre manda quien tiene más años o quien pagó más cuentas. A veces, manda quien sabe manipular mejor los silencios. En esta historia, la nuera llega con su sonrisa dulce y modales impecables, pero poco a poco, impone su presencia. El padre no lo nota al principio. Un cambio aquí, una sugerencia allá. Hasta que un día, ya no tiene derecho a decidir ni cómo se sirve el café. El poder se escurre como agua entre los dedos, y él ni siquiera lo ve venir. Los suegros en casa son parte del nuevo paisaje. Se instalan, se acomodan, y al poco tiempo están opinando sobre todo. Desde cómo se cocina hasta cómo se educa a los nietos. El padre, que antes era consultado para cada decisión, ahora es ignorado por completo. Lo tratan como si fuera un huésped de paso, no como el hombre que sostuvo esa familia con sus manos callosas. Y lo más triste es que su hijo no lo defiende. Se queda callado, sumiso, atrapado entre la esposa y la incomodidad de enfrentar la verdad. Estas dinámicas familiares no son nuevas, pero duelen como si fueran la primera vez. La hija política tiene voz. Sus padres tienen voto. Y el padre, ni siquiera tiene presencia. Esta historia real no es una novela, es la fotografía exacta de muchas casas donde los lazos se aflojan por presión externa. Porque cuando el respeto a los padres choca con la necesidad de agradar a la pareja, muchas veces el amor filial pierde. Y en ese juego de poder, la tercera edad queda reducida a un bulto incómodo en el sofá. La influencia de terceros puede destruir lo que una vida entera costó construir. Es como ver cómo otros toman las llaves de tu propia casa y cierran las puertas detrás de ti. El padre empieza a notar frases que antes no existían. Papá, no te metas. Déjalos tranquilos. No hagas ruido.
Frases que no hieren por el contenido, sino por la carga. Y cada vez que las escucha, algo dentro de él se rompe un poco más. Porque sabe que no son solo palabras. Son la señal de que perdió su lugar. La injusticia familiar se manifiesta con más fuerza cuando hay desequilibrio de poder. La nuera no discute, simplemente decide. El hijo no opina, simplemente permite. Y el padre observa. Observa cómo su espacio se reduce, cómo sus palabras se vuelven decorativas, cómo sus gestos no son bienvenidos. La casa se convierte en un escenario donde él ya no tiene papel. Es como si hubieran reescrito el guión y olvidado incluirlo. Eso no es solo abandono de padres, es una forma silenciosa de traición familiar. Pero lo que esta historia aún no ha mostrado es el punto de quiebre. Porque llega un momento en que el alma, incluso la más noble, dice basta. Y cuando eso ocurre, no hay regreso fácil. El amor puede soportar mucho, pero la dignidad, esa no se negocia. Y mientras el padre va perdiendo su espacio, su voz y su historia dentro de esa casa, algo empieza a gestarse en silencio. Algo que cambiará el rumbo de todo lo que parecía definitivo. Lo más escalofriante de esta historia es que no es un caso aislado, es un reflejo. Reflejo de una sociedad que envejece, pero que no quiere mirar a los viejos. Antes, los adultos mayores eran fuente de sabiduría, guardianes de tradiciones, pilares de respeto. Hoy, en muchos hogares, son vistos como una carga, como parte de un pasado que incomoda. Y eso revela una herida profunda en nuestros valores. El abandono de padres no surge de la noche a la mañana, nace del olvido colectivo, de la costumbre de no mirar atrás. En tiempos anteriores, la palabra del abuelo era ley. No porque impusiera miedo, sino porque había vivido. Había visto guerras, sequías, nacimientos y despedidas. Hoy, esa experiencia no vale más que un meme en redes sociales. Se idolatra la juventud, la velocidad, la estética. Pero ¿dónde quedó el respeto a los padres? ¿Dónde quedaron los consejos de los mayores, las historias que formaban carácter? La respuesta es incómoda. Quedaron en el desván emocional de una sociedad que venera lo nuevo y desecha lo sabio. Esta historia real expone algo más profundo que un simple conflicto familiar. Expone una cultura que ha dejado de honrar. Una cultura donde los valores perdidos se reemplazan con confort instantáneo, donde la tercera edad no es un tesoro, es un obstáculo. Es irónico. Trabajamos toda la vida para tener una vejez tranquila, pero cuando llega, el sistema, y muchas veces la propia familia, nos dan la espalda. No se trata solo de este padre canario, se trata de miles que viven situaciones similares en silencio. La injusticia familiar se convierte en norma cuando nadie la cuestiona. Cuando es normal que los suegros vivan en casa, pero invasivo que lo haga el papá. Cuando los hijos dicen, es que mamá ya no puede con él, como si fueran ellos quienes criaron a los padres, y no al revés. Este cambio de roles no es solo una inversión generacional, es una señal de alerta. Porque si hoy despreciamos al que nos crió con sacrificio, ¿qué futuro le espera a los que ahora lo permiten? Y ahí entra el peso de la cultura. En algunos países, el abandono de padres es considerado delito. En otros, es invisible. En algunos pueblos aún se honra al abuelo con rituales, mientras en ciudades grandes se les encierra en residencias como si fueran trastos viejos. Esta historia interpela desde la raíz. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? ¿Una que retribuye con amor o una que intercambia cuidado por conveniencia? Lo que vivimos en casa se refleja afuera.
Y lo que permitimos afuera, vuelve a casa disfrazado de normalidad. Sin embargo, lo más triste es que estas transformaciones culturales ocurren tan lentamente que apenas las notamos. Un día dejamos de consultar al abuelo. Otro día lo mudamos a una pieza pequeña. Luego lo dejamos fuera de una reunión familiar. Hasta que un día, ya no está. Y ahí, solo ahí, nos damos cuenta del vacío que dejó. Pero a veces es demasiado tarde, porque lo que este padre aún no sabe, es que su historia se repetirá en miles de hogares, si no empezamos a mirar con otros ojos. Todo empieza con un escenario sencillo, una casa canaria, paredes de cal blanca, muebles antiguos y olor a sopa de lentejas. En ese hogar vivía un padre jubilado, un hombre sencillo, acostumbrado al trabajo duro, al silencio y al respeto. Su vida fue modesta, sin lujos, pero con principios firmes. Él nunca pidió mucho. Solo quería pasar sus últimos años rodeado de familia, viendo crecer a los nietos y compartiendo historias de antaño. Pero lo que encontró fue frialdad. En ese espacio que una vez soñó como su refugio, se convirtió en huésped no deseado. Y ese pequeño hogar se transformó en un escenario de abandono de padres, sin necesidad de gritos ni portazos. La llegada de los suegros en casa cambió el equilibrio como una piedra en el estanque. Primero fue la cama de invitados. Luego, la sala. Después, su lugar en la mesa. El padre comenzó a ver cómo el espacio se le escapaba. Lo que antes era suyo, ahora se sentía prestado. La familia disfuncional no gritaba, simplemente reorganizaba. Y el hijo, en vez de marcar límites, observaba en silencio. Ese silencio fue la sentencia. Porque cuando el respeto a los padres no es defendido, desaparece sin ruido, como un cuadro que baja de la pared sin dejar marca. Cuando finalmente el padre fue apartado del hogar, no con insultos, sino con frases disfrazadas de amabilidad, comenzó el verdadero drama. Papá, quizás es mejor que te tomes un tiempo, ellos están más cómodos aquí, tú estarías mejor con tu hermano. El rechazo parental se viste de lógica cuando la culpa es difícil de sostener. Pero esas frases, aunque suaves, son cuchillos envueltos en servilletas. No duelen por lo que dicen, sino por lo que significan. Ya no hay lugar para ti aquí. Y ese desplazamiento físico no fue lo más cruel. Fue lo simbólico, haber sido reemplazado por otros. Lo curioso es cómo esta historia capturó la atención de miles de personas. ¿Por qué? Porque resuena. Porque todos tememos envejecer y ser descartados. Porque el drama familiar no se limita a telenovelas, vive en casas reales, con platos reales y lágrimas verdaderas. Cuando el video fue publicado, no tardaron en llegar los comentarios. Esto me pasó a mí, mi padre vivió lo mismo, nadie habla de esto, pero es real. El dolor emocional que este hombre compartió rompió una barrera, la del silencio intergeneracional. Y ahí es donde la historia se transforma en espejo. Cada elemento del relato está cargado de simbolismo. El sillón que ya no es suyo representa la pérdida de poder. La habitación que le quitan, la pérdida de intimidad. La voz que ya no escuchan, la pérdida de identidad. Y lo que parece una historia local, es en realidad un reflejo universal. La vejez ignorada no tiene pasaporte, vive en cualquier parte del mundo donde la gratitud ha sido reemplazada por el interés. Y aunque este padre no tiene millones ni títulos, su historia vale oro. Porque grita lo que muchos callan, el dolor de ser sustituido en tu propia familia. Pero esta historia aún tiene más que mostrar.
Porque aunque fue humillado y desplazado, este padre guarda algo que nadie puede quitarle, la conciencia de haber dado todo. El amor filial puede apagarse, pero el sacrificio de los padres no desaparece. Está ahí, en cada comida servida, en cada noche sin dormir, en cada regalo comprado con el sueldo justo. Lo que este padre está a punto de descubrir es que, incluso en el abandono, su historia tiene fuerza. Y que hay algo más poderoso que la traición familiar, la dignidad que se niega a morir. Ser desplazado por tu propio hijo no es solo una traición, es una fractura en la identidad. La mente de un adulto mayor no está preparada para ese tipo de desarraigo. Durante años, este padre vivió convencido de que la familia era su refugio final. Pero cuando el hogar se convierte en tierra hostil, algo se rompe. No solo pierde el techo, pierde el suelo. La tristeza se instala como humedad en las paredes del alma. Y aunque sigue respirando, siente que ya no vive, solo sobrevive. Esa es la dimensión invisible del abandono de padres, una herida que no se ve, pero que marca cada día. La cultura influye más de lo que creemos en cómo vivimos y cómo envejecemos. Antes, la tercera edad era sinónimo de sabiduría. Hoy, es sinónimo de molestia. Nos enseñan a ahorrar para la jubilación, pero no nos preparan para el dolor emocional de ser ignorados. El respeto a los padres dejó de ser un valor inculcado y pasó a ser una rareza. En esta historia, el padre no solo lucha contra el rechazo familiar, sino contra un entorno que valida esa exclusión. Porque cuando la sociedad normaliza el reemplazo de los mayores, legitima el dolor de millones. La decisión del hijo no fue al azar. Fue el resultado de una cultura que valora más el confort emocional que la lealtad. Prefirió mantener la armonía con su esposa y los suegros en casa, que sostener la dignidad de su padre. Y eso revela un fenómeno silencioso, el desplazamiento de prioridades. Hoy, muchos hijos construyen su futuro borrando el pasado. ¿Pero cómo se construye sin cimientos? Esta historia muestra que el conflicto familiar no es solo generacional, es cultural. Y en ese cruce, el amor filial se vuelve frágil como papel mojado. El padre, mientras tanto, entra en una etapa psicológica peligrosa. Comienza a cuestionar su valor. ¿De qué sirvieron los años de trabajo, los sacrificios, las noches sin dormir? Esa es la trampa emocional más cruel del abandono. Hace dudar incluso a quien lo dio todo. La vejez ignorada no duele solo por lo que quita, duele por lo que hace olvidar. Hace que el adulto mayor se sienta invisible, irrelevante, sustituible. Y eso no solo daña su autoestima, afecta su salud, su motivación y su voluntad de seguir adelante. Es aquí donde se cruzan dos realidades, la interna y la externa. Por dentro, el padre lucha contra la tristeza, la humillación, la rabia contenida. Por fuera, debe fingir que todo está bien para no incomodar. El desarraigo se convierte en su nuevo idioma. Pero hay algo que ni la cultura ni el tiempo pueden borrar, la verdad. Y la verdad es que nadie, absolutamente nadie, merece ser reemplazado por extraños después de criar con tanto sacrificio. Esta historia es una alarma emocional para quienes aún tienen padres vivos. Porque cuando ellos se van, ya no hay cómo reparar ese daño. Pero lo que este padre aún no ha descubierto es que, incluso en medio de la traición familiar, aún queda una llama encendida. Una llama que puede iluminar uma nova etapa. Porque aunque todo pareça perdido, ainda resta a possibilidade de reconstruir algo maior. Esta historia no es solo la vida de un padre. Es un espejo.
Un espejo donde cada uno puede ver su propia relación con los mayores. ¿Cuántas veces evitamos una llamada, postergamos una visita o ignoramos una mirada triste de nuestros padres? El abandono de padres no siempre es evidente. A veces se esconde en los detalles, un cumpleaños olvidado, una frase cortante, una decisión tomada sin consultar. Esta historia real nos obliga a preguntarnos, ¿estamos construyendo vínculos o barreras? Y lo más importante, ¿queremos ser recordados como hijos presentes o como hijos ingratos? Hay una lección profunda aquí: el amor no se mide por palabras bonitas, sino por acciones incómodas. Cuidar a un padre anciano no siempre será fácil. Habrá días de cansancio, momentos de tensión, decisiones difíciles. Pero también habrá historias, risas, abrazos inesperados. Y sobre todo, habrá dignidad. Porque la tercera edad no es una condena, es un privilegio que muchos no alcanzan. Respetar a los padres, especialmente cuando ya no son fuertes, no es caridad. Es justicia emocional. Y esta historia, con todo su drama familiar, lo deja claro como el agua. También aprendemos que las familias disfuncionales no se arreglan con palabras vacías. Se necesita valentía para poner límites, para abrir diálogos incómodos, para defender lo que es correcto aunque incomode a la pareja o a los suegros en casa. El respeto a los padres no es negociable. Es un valor que debe ser sembrado, cultivado y defendido. Si cedemos ante la comodidad, corremos el riesgo de repetir los errores de esta historia. Porque lo que hoy toleramos, mañana será costumbre. Y una vez que la costumbre se instala, es difícil sacarla del corazón. Pero también hay esperanza. Siempre hay. Esta historia nos muestra el dolor, pero también la posibilidad de cambio. Porque mientras haya vida, hay tiempo. Tiempo para pedir perdón. Tiempo para escuchar. Tiempo para volver a abrazar sin orgullo. Los hijos que hoy miran este video aún tienen la oportunidad de hacer diferente. De no esperar a perder para valorar. De reconstruir puentes antes de que el río se lleve todo. Y los padres que han sido heridos, aún pueden reencontrarse consigo mismos. Aún pueden entender que su valor no depende del trato ajeno, sino de la verdad que han vivido. Y en el fondo, lo que todos buscamos es pertenencia. Un lugar donde ser vistos, escuchados, respetados. Esta historia, aunque triste, es una brújula. Nos indica hacia dónde vamos, si no corregimos el rumbo. Y nos recuerda que hay algo más peligroso que la pobreza, la soledad acompañada. Esa sensación de estar entre familia y sentirse invisible. Pero también nos invita a pensar en soluciones, a construir entornos donde nadie sea reemplazado por comodidad. Donde los valores perdidos se recuperen. Donde el amor filial vuelva a ser el idioma que todos hablamos. Y justo cuando parece que todo ha sido dicho, esta historia abre una última puerta. Porque lo que este padre está por descubrir, y lo que su hijo aún no sabe, es que los actos tienen ecos. Que el respeto sembrado florece. Que la injusticia familiar puede herir, pero también puede enseñar. Y que, a veces, el dolor emocional más profundo es el que enciende la chispa de un cambio verdadero. Pero para llegar ahí, aún falta una última reflexión que te va a tocar más cerca de lo que imaginas. Lo más impactante es descubrir que esta historia no es única. En otros rincones del mundo, otros padres también son desplazados, ignorados, desechados como si su amor no hubiera valido nada. Uno de los videos más comentados en los últimos años fue:
Mi hijo robó mi jubilación y me abandonó en un asilo, ¿te suena? Porque suena igual a lo que le pasó al protagonista de esta historia. Distinto nombre, mismo dolor. Ese padre también lo dio todo. También soñó con descansar en paz rodeado de afecto. Y terminó en una habitación ajena, con una pensión robada y el corazón roto. Este patrón se repite porque el abandono de padres ya no es un caso aislado, es una epidemia silenciosa. Lo vemos en los hospitales, en los hogares de ancianos, en los parques donde los mayores caminan solos, con la mirada perdida. Historias reales que parecen inventadas por lo crueles que son. Y lo más perturbador es que muchas veces no hay maldad. Hay indiferencia. Y la indiferencia, cuando se repite todos los días, se convierte en traición familiar. La diferencia es que esta traición no deja heridas visibles, pero desangra por dentro. Estas historias también revelan una falla sistémica. ¿Por qué dependemos exclusivamente de la familia para cuidar a nuestros mayores? ¿Dónde están los sistemas de apoyo? ¿Las redes comunitarias? La sociedad, al ignorar esta problemática, permite que miles vivan la vejez ignorada. Y cuando la ayuda llega, ya es tarde. Este padre, como tantos otros, no pidió lujos. Solo quería dignidad. Y eso no cuesta dinero. Cuesta tiempo, atención, respeto. ¿Tan caro es mirar a los ojos a quien te dio todo? ¿Tan difícil es ofrecer una silla, un abrazo, una conversación sin prisa? Y aquí entra un punto crucial. Los adultos mayores también deben aprender a defender su espacio. No por orgullo, sino por amor propio. No están obligados a aceptar migajas emocionales. No tienen que tolerar relaciones tóxicas solo para no molestar. La dignidad no se mendiga, se exige. Y esta historia, por más dura que sea, nos recuerda que aún en medio del dolor emocional, siempre hay margen para marcar límites. Para decir, hasta aquí. Para recordar que ser padre no significa ser eterno mártir. Finalmente, lo que nos queda de todo esto es un llamado urgente. A revisar nuestras prioridades. A preguntarnos si estamos siendo justos con quienes nos criaron con sacrificio. A reconocer que el respeto a los padres no es una opción cultural, es un imperativo moral. Y a entender que, si no cambiamos ahora, estaremos sembrando el mismo abandono que mañana podríamos cosechar. Porque lo que esta historia deja claro es que lo que haces con tus padres, es lo que tus hijos aprenderán a hacer contigo. Y es en ese eco generacional donde empieza la verdadera transformación. Porque lo que este padre aún no sabe es que su historia, al ser contada, puede despertar miles de conciencias dormidas. Y que aunque lo reemplazaron en casa, jamás podrán reemplazar la verdad que él representa. A veces la vida te quita cosas sin aviso, pero también te da oportunidades inesperadas. Cuando salí por esa puerta con mi maleta vieja y el corazón partido, pensé que era el final. Pero no lo era. Era el principio de otra etapa. Una etapa donde, por fin, entendí que mi valor no dependía de quien me aceptaba en su mesa, sino de lo que construí con mis manos, con mi historia, con cada cicatriz. Porque los que aman de verdad no reemplazan, no se rinden, no olvidan. Hoy, desde otro lugar, más pequeño pero lleno de paz, miro hacia atrás sin odio. Porque aprendí que el dolor emocional no es debilidad, es señal de que diste todo. Que fuiste auténtico. Que no jugaste a ser padre, lo fuiste. De cuerpo, de alma y de sacrificio. Y si alguna vez te sentiste como yo, injustamente reemplazado, ignorado en tu vejez,
traicionado por quienes más amaste, quiero decirte algo, no estás solo. No fuiste un mal padre. Solo viviste en un tiempo donde los valores se torcieron, pero eso no borra tu verdad. Ahora te toca a vos hacer algo con esta historia. ¿Vas a dejar que la injusticia familiar se repita? ¿O vas a levantar el teléfono, mirar a los ojos, o simplemente abrazar a ese padre que aún espera un gesto tuyo? Porque la vida pasa rápido. Y lo que no digas hoy, puede doler mañana. Demasiado tarde. Así que no te vayas sin hacerte esta pregunta. Si fueras vos en mis zapatos, ¿cómo te gustaría ser tratado cuando tengas 70 años? Si esta historia tocó algo dentro de vos, compartila. Porque hay muchos Ramones allá afuera que todavía están esperando que alguien los escuche. Deja tu comentario. Contá tu historia. Y si querés recibir más relatos reales como este, que te conmuevan, te hagan pensar y, ¿por qué no?, te ayuden a sanar, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque lo que viene, va a tocar corazones. Y quizá, también te ayude a curar el tuyo.